Mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo. En el pasado video comparamos la visión del capítulo 7 de Daniel con la del capítulo 2 y vimos que el imperio babilónico es representado en el capítulo 2 por la cabeza de oro, en el 7 es representado por un león con alas de águila, que el imperio medo-persa, representado por el pecho y los brazos de plata, es representado por el oso con las 3 costillas en la boca, que el imperio griego-macedónico, representado por el vientre y los muslos de bronce, es representado por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que el imperio romano, representado por las piernas de hierro, es representado por la bestia con los dientes de hierro, y que la Europa dividida tras la caída del imperio romano, representada por los pies en parte de hierro y en parte de barro, es representada por los 10 cuernos. Esta secuencia es continua y cronológica. No hay ningún paréntesis, ni lazos de tiempo, ni espacios en blanco. Cada reino es seguido inmediatamente por otro dentro de un marco histórico, y siguiendo un estricto orden cronológico. Hacemos énfasis en esto porque la interpretación de las profecías que aquí presentamos no es la única. Básicamente, hay 3 escuelas diferentes de interpretación de profecías. La preterista, que propone que todos o casi todos los eventos de las profecías ya se cumplieron en el pasado remoto. La futurista, que propone que todos o casi todos los eventos de las profecías se cumplirán en un tiempo futuro indefinido. Y la historicista, que propone que los eventos de las profecías, algunos se han cumplido y pueden ser confirmados en la historia, otros se están cumpliendo en este preciso momento y pueden ser confirmados observando los movimientos políticos, económicos y religiosos alrededor del mundo, y otros se cumplirán en el futuro, y son confirmados por los que ya se han cumplido, pues si las profecías han sido dadas en un orden cronológico, y conforme ese orden cronológico se han venido cumpliendo sin fallar, lo que falta por cumplirse sin duda se cumplirá también. Contra el método historicista de interpretación, que es el que aquí usamos, los métodos preteristas y futuristas alteran el orden cronológico de las profecías, y dan significados arbitrarios a sus símbolos. Por ejemplo, hay quienes aseguran que el oso de Daniel 7 era la Unión Soviética, y lo dicen basándose en que el oso ha sido utilizado como un símbolo de Rusia y la Unión Soviética en el pasado. Pero si eso es todo lo que hace falta, entonces, ¿por qué no decir que el estado de California es el oso de Daniel 7? Si caemos en la práctica de dar significados arbitrarios a los símbolos sin ninguna base bíblica, o de alterar el orden cronológico en que son narradas las visiones en la Biblia, caemos en la misma retórica de los que andan por ahí interpretando a Nostradamus y las profecías mayas. Cuando entremos a explicar la profecía del capítulo 8 de Daniel, hablaremos un poco más sobre las escuelas futuristas y preteristas. Y según vayamos avanzando en estos estudios, ustedes verán el porqué de las llamadas escuelas futuristas y preteristas. Por ahora, solo recalcaremos la continuidad cronológica de las profecías. Interpretaciones que alteran el orden cronológico o que crean lapsos en la continuidad de las profecías de tiempo simplemente no merecen nuestra confianza. Vayamos ahora a lo que nos compete en esta sesión. Leamos nuevamente la segunda parte de la explicación del ángel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, y espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y también acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3, el mismo que tenía ojos y la boca que hablaba grandezas, y su apariencia era grande más que sus compañeros. Pues vi que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que finalmente vino el anciano de muchos días y pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Y me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, pisoteará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los anteriores, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras en lugar del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y procurará mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el juez se sentará y le quitará su señorío, para que sea destruido y reinado completamente y para siempre, y para que el reino, el señor y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le obedecerán. Hasta aquí llegó aquella plática, y a mí, Daniel, me asustaron mis pensamientos y mi semblante se deprimió, pero guardé el asunto en mi corazón. Ya vimos que la cuarta bestia representa al Imperio Romano. Ese es el cuarto reino que sería más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devoraría, pisotearía y despedazaría. El Imperio Romano va a ser el imperio más poderoso y de mayor duración en la historia de la humanidad. Y no solo eso, todos los reinos y gobiernos que han pretendido u ostentado alguna grandeza, hasta llegar al más nuevo, los Estados Unidos de Norteamérica,
han mirado a Roma como un modelo a imitar. Pero el Imperio Romano no duraría para siempre. Aunque algunos opinan que el número 10 está implícito en la profecía del capítulo 2, en la frase los dedos de los pies, aquí en el capítulo 7 se dice claramente que los 10 cuernos son 10 reyes que surgirían de lo que antes era el Imperio Romano. Ahora, hay quien pudiera pensar que esos 10 reyes son una sucesión, pero nada se dice en el pasaje que pudiera siquiera insinuar tal cosa, sino que los 10 reyes parecen más bien ser contemporáneos unos con otros. Y el cuerno pequeño es el único que parece surgir después que los primeros 10 reyes se hubieran ya establecido. ¿Quiénes son estos 10 reyes? Y en sus postrimerías, el Imperio Romano fue dividido en dos, la parte oriental y la parte occidental. Y ya vimos que el Imperio Romano en Occidente lo sucedieron los reinos formados por las diferentes tribus bárbaras. Aunque una veintena de tribus bárbaras invadieron la parte occidental del Imperio Romano, la mitad de ellas fueron absorbidas, asimiladas o erradicadas por otras más fuertes. Las 10 que se establecieron como reinos, con monarquías hereditarias, fueron los francos, los alamanes, los visigodos, los suevos, los vándalos, los burgundios, los sajones, los ostrogodos, los érulos y los lombardos. Algunos dicen que los hunos deberían estar en esa lista, pero los hunos, aunque probablemente fueron el combustible principal de las invasiones germánicas, se fueron por donde vinieron sin dejar en Europa un reino establecido. De entre esas 10 tribus bárbaras que mencionamos, surgiría el mundo moderno tal y como lo conocemos hoy día, pero también surgiría el anticristo. La profecía esboza claramente que 3 cuernos, o sea, 3 reinos, serían quitados del medio para dar paso al cuerno pequeño, el cual crecería hasta ser más grande que los otros cuernos. Cuando vamos a la historia, vemos que de los 10 reinos formados por las tribus bárbaras que mencionamos, hay 4 que dejan de existir. Pero de esos 4, hay 3 reinos que tenían algo en común, y era la religión de sus monarcas y el pueblo. Tanto los vándalos, los érulos como los ostrogodos eran arrianos. El cristianismo arriano se distinguía por lo avivado de sus cultos y la negación de la divinidad de Cristo. Para los arrianos, Cristo no era Dios, sino un ser creado por Dios. La Iglesia de Roma consideraba a los arrianos como herejes, pero estaba rodeada por ellos. Y los arrianos por su parte consideraban que los católicos eran los herejes. Aunque los érulos y los ostrogodos fueron tolerantes para con las demás religiones, los vándalos, sin embargo, persiguieron a los cristianos no arrianos y procuraron erradicarlos de sus reinos. El reino de los érulos, que se había establecido en Italia, fue el primer reino en caer. Instigado por el emperador Zenón, Teodorico, rey de los ostrogodos, atacó a los érulos en el año 489, sin saber que el suyo también estaba en la lista de reinos próximos a desaparecer. En el 493, Odoacro, rey de los érulos, se rindió, y poco después fue asesinado, e Italia se convirtió en parte del reino ostrogodo. El primer cuerno había caído. El segundo cuerno en caer fueron los vándalos, los más acérrimos enemigos de la Iglesia de Roma. El emperador Justiniano envió a Belisario, el más notable de sus generales, contra los vándalos. Y los vándalos fueron vencidos en el año 534, y lo que había sido el reino vándalo se convirtió en provincia del Imperio Bizantino. Tan pronto como acabó con los vándalos, Justiniano comenzó su conquista de Italia. En el año 535, Belisario comenzó sus ataques contra los reinos ostrogodos. Los ostrogodos fueron expulsados de Roma, pero en el año 537 sitiaron la ciudad por un año entero. Pero en el 538, soldados imperiales desembarcaron en Roma y el asedio terminó. Como resultado de la reconquista bizantina, los ostrogodos perdieron sus territorios en los Balcanes y muchos territorios en las costas de la península italiana. Y aunque no desaparecerían aún del panorama, e incluso volverían a intentar reconquistar Roma, pero sin éxito, el año 538 marca un momento importante en la historia y la profecía, pues a partir de ese año, el obispo de Roma quedaría en libertad para consolidar su poder, no solo como cabeza de la iglesia, sino como poder político capaz de desafiar y aún dominar a los reyes. El reino ostrogodo desaparecería en el año 568, cuando los lombardos invadieron Italia y se establecieron en su lugar. Y aunque en la historia podemos ver que la iglesia en Roma siempre se sintió amenazada por los lombardos, los hechos demuestran que los lombardos estuvieron muy ocupados peleándose entre sí mismos todo el tiempo que dominaron sobre Italia. De modo que el obispo de Roma no perdió la libertad que había obtenido en el 538. Incluso, reyes lombardos se dieron a la tarea de hacer que el pueblo lombardo se volviera católico en su totalidad, pues entre el común del pueblo aún habían paganos e incluso arrianos. El único rey lombardo que fue una amenaza real para la iglesia lo fue el último, y por esa misma razón fue el último.
porque tan pronto se sintieron amenazados, la iglesia de Roma pidió ayuda a Carlomagno, y los francos acabaron con los lombardos tan rápidamente que hasta da vergüenza. Por eso no contamos a los lombardos entre los tres cuernos que cayeron para dar paso a los cuernos pequeños, porque nunca fueron un impedimento real para la iglesia en Roma y la libertad que ésta ganara en el 538. Y la desconfianza que Roma pudiera haber tenido hacia los lombardos, en lugar de impedir su desarrollo, más bien lo impulsó. A partir del año 538, la iglesia de Roma irá incrementando su poder e influencia. El obispo de Roma pasaría de ser el líder nominal de la iglesia a convertirse en un poder político que estuvo entre los más influyentes de Europa. Y en ocasiones, no solo estuvo entre los más influyentes, sino que fue el más influyente de todos. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la caída de los tres cuernos y en el año 538? Por esto. Y hablará palabras en lugar del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y procurará mudar los tiempos y la ley, y serán entregados a sus humanos a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí se está dando el tiempo de duración del dominio del cuerno pequeño. En la Biblia, la palabra tiempo se usa como sinónimo de año. Eso lo podemos ver en el mismo libro de Daniel, cuando éste dice a Nabucodonosor que él estaría demente por 7 años. Si aplicamos esto a la frase tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, tiempo en singular es un año, tiempos en plural son 2 años, y medio tiempo es medio año. De manera que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Ahora, ¿debemos tomar esos 3 años y medio literalmente? La Biblia da la respuesta. Conforme al número de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán su culpa 40 años, un año por cada día, y comprenderán mi desagrado. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Un día profético equivale a un año literal, y un año profético son 12 meses de 30 días cada uno, que deben ser traducidos a años literales. O sea, un tiempo es igual a un año, o sea, 360 días, que traducidos a días por año son 360 años. Tiempos es igual a 2 años, o sea, 720 días, que traducidos de días a años son 720 años. Y medio tiempo es igual a medio año, o sea, 180 días, que traducidos a días por año son 180 años. En total, 1260 años. Ese es el tiempo exacto durante el cual el cuerno pequeño dominaría. ¿Cómo sabemos que toda esta matemática es correcta y no simplemente la especulación de algún loco o alguien que tiene mucho tiempo libre? Porque unos cuantos siglos más tarde, el apóstol Juan recibiría las visiones descritas en el libro de Apocalipsis. Allí, en el capítulo 12 se menciona un periodo de 1260 días. Y luego se menciona nuevamente, pero esta vez se usa la misma fórmula de Daniel 7. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También en el capítulo 11 se mencionan los 1260 días, pero después de hablar de 42 meses. Y 42 meses a 30 días por mes son también 1260 días. De modo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los 42 meses y los 1260 días representan lo mismo, 1260 años. Si Dios dio esto a Daniel y lo volvió a repetir a Juan siglos más tarde, implica que es importante. Ahora, ¿qué ocurre si al 538, año en que los ejércitos del emperador Justiniano liberaron a Roma de los ostrogodos, le añadimos 1260 años? Nos llevan hasta el año 1798, el mismo año en que Napoleón Bonaparte mandó tomar prisionero al Papa y le quitó a la iglesia de Roma todas sus tierras y poder político. Para muchos hablar de estas cosas resultará ofensivo, pero no es nuestra intención ofender a nadie. Pero estas cosas deben ser dichas sin amapuchar la verdad. Más adelante veremos que aquel poder perseguidor volverá a levantarse, y que tan pronto se haya recuperado, volverá a obrar tal y como lo hizo durante la Edad Media. Todo lo que estamos diciendo está en las páginas de la historia. Si usted se siente aludido por lo que aquí decimos, no cierre los ojos y se aferre por orgullo a lo que erróneamente ha creído. Escuchen estas palabras la amonestación de Dios que le dice: salid de ella, pueblo mío. En el próximo video nos concentraremos en las características del cuerno pequeño, antes de pasar al tema del juicio. Hasta la próxima sesión y que Dios le bendiga.